De los 1.600 millones de dólares que fueron habilitados para esta lucha, hablando del punto de vista económico contra el COVID-19, 100 millones fueron destinados a IPS para que pueda hacerse cargo del pago de subsidios y demás. De esos 100 millones se utilizaron hasta el momento 15 millones de dólares, es decir, quedan todavía en stock unos 85 millones de dólares. Entonces, ahora la previsional, a través de su presidente Andrés Gubetich, ha señalado en conferencia de prensa que este saldo positivo, conforme a informes técnicos, da de vuelta la chance a que la previsional pueda desembolsar un segundo pago en concepto de subsidio para los trabajadores que fueron afectados por el COVID-19. Si bien el primer pago ha recibido un total de 80.000 personas, en esta segunda ocasión van a recibir el beneficio aquellos empleados que fueron cesados en sus empresas, por más de un mes. De ese primer grupo van a volver a recibir el pago unas 55.000 personas. ¿Qué es lo positivo dentro de esta situación, señora, señor? Es que incluso se piensa subsidiar a aquel individuo, aquella ciudadana que ganaba hasta 3 salarios mínimos. Noticia positiva en medio de todo esto que significa la pandemia del COVID-19. Bien, muy buenos días para todos. Queríamos informar a la ciudadanía toda que en base a las conversaciones que el Consejo de Administración, que es la máxima autoridad del Instituto de Previsión Social, y en base a los informes técnicos que hemos recibido, vinimos a comunicar al señor presidente la posibilidad de hacer un segundo pago a todos los trabajadores formales que están en cesación o suspensión de sus actividades conforme a la Ley 6524. En ese orden de cosas, podemos decir con certeza que a la fecha el Ministerio del Trabajo ha recibido más de 105.000 solicitudes de suspensión o de cesación, de los cuales el Instituto de Previsión Social ha procesado cerca de 80.000 y ha pagado a los 80.000 un monto cercano a los 82.000 millones de guaraníes, como una primera cuota. En atención a los saldos positivos que tenemos y a los informes técnicos que hemos recibido, podemos hacer un segundo pago a aquellos funcionarios formales, trabajadores formales, que hayan solicitado la parte patronal de sus empresas la cesación o suspensión de sus actividades por más de 30 días, sea así 60 o hasta 90 como lo establece el Código Laboral. Ese grupo de gente del primer grupo de 80.000 representa aproximadamente 55.000 personas. Esas 55.000 personas van a ser beneficiadas con un segundo pago. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración ha resuelto subir el techo que se tenía de 2 salarios mínimos. Se ha pensado inicialmente subir a 3, posteriormente a 5, y viendo los números hemos decidido no limitar el pago por los salarios mínimos, sino que queda abierto el techo, y eso va a beneficiar a más de 11.000 personas. Entonces estaremos pagando aproximadamente a las 55.000 del primer grupo y a 11.000 nuevas que están ganando actualmente más de 2 salarios mínimos, más de 3 salarios mínimos, inclusive más de 5 salarios mínimos. Eso se les va a pagar inclusive en forma retroactiva de la primera cuota y ahora esta segunda cuota. Dependiendo de cómo vaya evolucionando las medidas sanitarias y de cómo el tema del COVID afecte o no los pedidos de reposo por COVID o los pedidos de suspensiones de actividades laborales por las empresas que comunican al Ministerio del Trabajo, podemos eventualmente hablar, inclusive para fines del mes de junio, de un tercer pago, siempre del 50% del salario mínimo. Entonces queríamos transmitir esa buena noticia, que el IPS ya ha desembolsado hoy
más de 80.000 millones de guaraníes, y a partir de que salga el decreto reglamentario, que va a ser en estos días próximos, se va a inyectar 105.000 millones más, beneficiando así al primer grupo, a 55.000 personas, y 11.000 más que se estarían sumando porque ganan por encima de 2 salarios mínimos. Ahora, presidente, Sí. las personas que ya estén ganando más de estos 2 salarios mínimos van a recibir 2 pagos de una sola vez de un salario mínimo. Sí, señor, es correcto. ¿Esto a partir de cuándo tiene una fecha específica? Y a partir de que el decreto esté firmado, que va a Eso ser sería esta semana. esta semana, estimamos que el presidente se comprometió que podría ser antes del viernes inclusive. Presidente, esos 105.000 millones de guaraníes, ¿de dónde saldrían para el segundo desembolso? Y del pago que hizo el Estado de los 100 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que se dispone aún de ese pago de 100 millones de dólares para tener una idea de a futuro cómo se podría manejar también la situación? Esos 100 millones de dólares al tipo de cambio a la fecha del depósito representó 632.000 millones de guaraníes, a los cuales ya se pagó más de 80.000. Hacemos la resta y la diferencia es lo que tenemos disponible. De eso vamos a usar en esta semana o la próxima a través del Banco Nacional de Fomento y de la red Bancar, donde eso también agiliza el pago, aproximadamente 105.000 millones. Entonces, de un total de 632.000 millones, ya pagamos 80.000 y vamos a pagar 105.000 más. En total va a ser 185.000. Creemos, dependiendo de cómo quede la curva de la afectación del COVID y de los factores de las actividades laborales que vayan surgiendo, podemos pensar en hacer un tercer pago a partir de la quincena de junio. Sí, presidente, si me permite pasar a otro tema. Estas denuncias que se habían hecho sobre supuestos sobrecostos en la adquisición de minibuses, ¿cómo quedaron y cuál es la versión del IPS en esta situación? Bueno, el proceso del llamado de los minibús ha sido una licitación pública. El Consejo tomó nota de esas denuncias y ha resuelto hacer la suspensión temporal de la ejecución de esos contratos. Ha remitido los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que la dirección ratifique o rectifique lo actuado por el Consejo. Asimismo, también hemos remitido esos mismos antecedentes a la Contraloría General a los efectos de transparentar y traer tranquilidad a todos los procesos, no solamente del minibús, sino de cualquier otro proceso que se tenga conocimiento. Hemos remitido a las autoridades competentes a los efectos que hagan su evaluación. ¿Cuánto tiempo tiene la dirección de contratación? 30 días. ¿Que se cumplen aproximadamente cuánto? Y fue la semana pasada, le queda 22 días más todavía. ¿Qué acaba de la Dirección Nacional de Contrataciones, básicamente ya todo este Sí, proceso. señor.